Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Estamos en la parroquia de San Jerónimo, Coatepec, Veracruz. Y pues bueno, para mí en verdad es un placer tener el día de hoy en este programa, el Ágape, por supuesto, desde la parroquia de San Jerónimo, al maestro Enrique Domínguez Valerio. Él actualmente es el presidente del Consejo Parroquial y bueno, también es parte del equipo de Pastoral Educativa Diocesana. Así A que, mucho orgullo. maestro, muchísimas gracias. Y bueno, este programa especial para todos ustedes en vísperas de la fiesta de San Jerónimo, 30 de septiembre. Él nos va a hablar acerca de la vida y bueno, todo lo que hizo nuestro patrón de Coatepec, Veracruz. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Y América. esta es su casa, maestro. Gracias, América, de verdad. Infinitas gracias por esta oportunidad de difundir el fervor a nuestro santo patrón, a San Jerónimo. Y próximo a su fiesta, pues para mí es una gracia de Dios también poder comunicar algo de todo lo que es la vida de él, que es, vaya, incalculable. Así es, pues, y también vamos a hacer un recorrido al interior de esta parroquia, por supuesto fundada por frailes franciscanos. Y bueno, es un poquito de lo mucho que nos va a compartir el maestro Enrique el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Cuáles son los orígenes de San Jerónimo, maestro? Pues mira, antes de decirte un poquito los orígenes, permíteme decirte la importancia de este santo patrón. Es grandísimo, vaya. San Jerónimo, de hecho, déjame checar unas fechas, es declarado doctor de la Iglesia por el Papa Bonifacio VIII en 1295. Y no solamente eso, fíjate que junto con San Ambrosio de Milán, con San Agustín de Hipona y con San Gregorio Magno, es considerado como los 4 principales doctores de la Iglesia, que de hecho la regla de San Francisco se apoya mucho en ellos, principalmente San Jerónimo, porque ya ves que San Francisco era muy seguidor de la vida monástica, de la vida en el desierto, junto con después se apoya mucho en San Pacomio y se apoya mucho en San Jerónimo, que es uno de los primeros anacoretas. Estoy hablando del 300 del siglo II, que se va al desierto. Entonces es por ello seguramente que nuestros franciscanos lo toman como el santo patrón. De hecho así es, porque es uno de sus teólogos, diría yo, bases de la orden franciscana. Entonces por eso a Coatepec, pues que llegaron los franciscanos, nos dan afortunadamente, por gracia de Dios, un excelente patrón. Fíjate que San Jerónimo también es declarado en su bula Spiritus Paracletus, el Papa Bonifacio XV lo declara como el mejor doctor que ha dado el cielo. Imagínate, o sea, es grandísimo. Y definitivamente también, pues lo que me preguntabas ahora, su nombre, obviamente en latín, es Eusebius Hieronymus Sophronius. Sophronius también se puede decir. Y él nace en Estridón, Dalmacia, que actualmente podríamos decir que está cerca de Croacia. Ya sabes, estamos hablando, híjole, de hace 1700 años, porque él nace en 340. Los biógrafos no se ponen de acuerdo, ¿eh? Dicen que nace en el 342, otros que hasta el 347, pero oficialmente lo vamos a dejar en el 340, que es cuando nace San Jerónimo. Hasta allá, podríamos decir, fíjate, casi en los límites de la Europa oriental, ¿sí? Con la Europa occidental. Entonces, pues es también una región geográfica muy importante en cuestión de evangelización, porque está cerca también de lo que es Turquía, después de lo que es Siria, de lo que es Tierra Santa. Por eso a él le llama mucho al final de sus días irse ahí a Tierra Santa. Entonces también fíjate que para esto San Jerónimo nace por el medio de una familia, diríamos, acomodada, cristiana, en su modo de ser. O sea, la concepción que nosotros tenemos del cristianismo ahora puede diferir de la que tenían los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, y en este caso los primeros conversos de esa región
que obviamente tenían sus tintes, porque todavía el cristianismo no estaba totalmente proclamado como religión que se tenía que practicar. Se había decretado la tolerancia y que ya no fueran perseguidos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, también en ese momento, San Jerónimo, insisto, nace en ese contexto como una de las familias cristianas y acomodadas. O sea, el señor tenía muchos recursos. Tan es así que esos recursos, pues lo llevan cuando tiene 19 años. Le dice a sus papás, yo ya me voy y me voy a Roma. Pero no se va propiamente a los círculos cristianos, católicos, religiosos, no, se va todavía a las reminiscencias del paganismo. Entonces, dentro de ese contexto, pues él se dedica mucho a estudiar a los clásicos griegos, a los clásicos romanos. Él es muy admirador de Cicerón. O sea, es su ídolo en la parte de la oratoria, de la retórica, de la filosofía. O sea, el señor se olvida de sus bases, aparentemente, sus bases cristianas que había recibido de su papá. Él se va a Roma, que él quería ser de los grandes pensadores. Fíjate, no sabía el plan que tenía Dios con él, ¿eh? Y digo, igual a muchos de nuestros amigos que nos están viendo, nunca sabremos totalmente el plan que Dios tiene para nosotros. Puede ser como San Jerónimo, ahorita voy a decir, no necesariamente que te tome desde niño, o que te tome a los 30, 40. Ha habido santos que los ha tomado a los 50, a los 60. Dios hace un diseño perfecto de la vida de cada uno de nosotros. Así es. Al igual que San Jerónimo. Entonces, déjame comentarte también que, obviamente, cuando está en Roma, se da el decreto, el edicto de Tesalónica por el emperador Teodosio, en el cual dice que ya todos los romanos tienen que bautizarse. Es decir, crean o no crean, se tienen que bautizar. Fíjate. Y San Jerónimo, obvio, como en la intelectualidad no se iba a quedar atrás, definitivamente se va a bautizar de 19 años. Pero hay un cuadro que aparece así como corriendo con sus túnicas blancas así, pero de verdad, se ve la escena como que pues, ya llegué tarde al bautismo, pues ya bautícenme. O sea, no es una cuestión que se haya preparado y haya dicho, no, llega así y entonces es el bautismo de San Jerónimo a los 19 años, fíjate. Se bautiza, pero pues él por obligación, por moda, por todo lo que hay. Pero él sigue su vida también de diría yo, en la sociedad romana, no cristiana, la sociedad romana, los bailes, todavía reminiscencias de ciertos costumbres idolátricas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con Baco, con el vino. Tú recordarás que entre los romanos, las fiestas dedicadas a Baco, por eso se dedican bacanales, porque era tomar vino y ya desinhibidos y perdiendo el sentido, pues hacía de todas las inmoralidades propias de la época. Entonces, pues San Jerónimo seguramente no fue exento a ese estilo de vida. Entonces de ahí, de Roma, se va, está de 3 años después de su bautismo, y en el 367 se va más o menos a los 21 años, se va a lo que es Alemania. O sea, siempre era inquieto, nunca podía estar en un solo lugar. Entonces se va a Alemania y ahí le empieza a llamar la teología. Curioso. Recuerda que uno de los grandes teólogos contemporáneos que ha dado la iglesia es un alemán, que es Benedicto XVI, claro. Joseph Ratzinger. Sí. Es un gran teólogo alemán, porque los alemanes también siempre han tenido esa carisma de ser muy leales a la teología. Digo, contrario a lo que ahora en las redes se dice de los obispos alemanes y demás, es otro tema. No, los alemanes siempre han sido también custodios de la teología. Y San Jerónimo, ahí le empieza a llamar la atención. Pero así, no creas que así me voy a echar los tratados de teología, no. Empieza a estudiar un poco. Es decir, le llama la atención porque recordemos, él es un intelectual nato. O sea, su mente siempre está revolucionada. Nunca va a dejar de estar leyendo, de estar viendo por todos lados. Y definitivamente, pues él va a llegar a ser quien es por eso.
Claro. por ese interior que te llevaba en él. Entonces, de ahí, a los 3 años, con el 370, se choca de estar en el Himalaya y se va a Aquilea, vuelve a su patria. Aquilea está cerca de Estridón, o sea, de lo que es Dalmacia. Vuelve allá a su patria. ¿A qué? ¿Quién sabe? Seguramente a recuperar sus orígenes, porque ya Dios ya le había revolucionado algo. Todavía no veía por dónde, pero ya estaba inquieto, ya sabía que algo Dios estaba haciendo con él. Entonces vuelve a su patria. Y ahí en su patria, fíjate que conoce a uno de sus grandes amigos, pero después va a ser también uno de sus grandes enemigos, es Rufino. No, hombre, su amigazo del alma. Y con él empiezan a ver la forma, pues, de ir estudiando. Oye, ¿qué piensas aquí? Lo que dice la Escritura, lo que dice Pedro, lo que dice Pablo. A él le llamó mucho siempre la controversia entre Pedro y Pablo. Ya ves qué gran controversia era esa. Sí. ¿Verdad? De que la ley, de que ordenaba que aún los paganos, a los que no eran judíos, para bautizarse tenían que hacer la circuncisión, que era la alianza de Abraham. Pero esa era la controversia. Y Pablo dijo, pues, no estoy de acuerdo. Y Pedro, como buen judío, decía, pues déjame ver, hasta que dice, el Espíritu Santo y yo, como buen papa, hemos decidido que los que se bauticen y vengan de Grecia, Roma, o que no sean judíos, solamente se abstengan de comer lo donado a los ídolos. O sea, esas controversias le llamaban mucho a San Jerónimo. Por cierto, o sea, fíjate, desde ahí era muy controvertido. Sí. Decía, si ellos se pusieron al tú por tú, yo por qué no. Y todo por defender la fe. Sí. O sea, es grandísimo. Y entonces ahí, en Aquilea, que es donde conoce a Rufino, también conoce al obispo Valeriano, a San Cromacio, a San Ambrosio, y obviamente ya está ahí la lucha contra una herejía, que es el arrianismo. Vaya, no profundizos, pero simplemente ahí tenían controversia sobre la naturaleza de Cristo. Si estando aquí solamente era hombre, si estando no era Dios, entonces cosas así que en el inicio era muy natural que se manejara eso. Pero el Espíritu Santo fue llevando poco a poco su iglesia con personajes como San Jerónimo, que obviamente pues le llevó a inspirar y a defender a la iglesia contra esas herejías. Fíjate que una de sus pinturas, ahorita que me acuerdo, una de sus pinturas lo dibuja el Bosco, lo dibuja así postrado y deja a un lado las ropas de cardenal. Y junto está una lechuza y junto un pájaro carpintero. Que en la iconografía significa, la lechuza siempre ha sido representatividad de la filosofía y del paganismo. En este caso de las herejías. Ojo para cuando digamos, ay, es que la lechuza, el búho, la sabiduría pagana, no cristiana. Y el pájaro carpintero significaba, como está ahí picoteando siempre el tronco, significa el que atacaba y combatía la herejía. Fíjate, esa es la iconografía que el Bosco pone ahí a San Jerónimo. Entonces, pues apenas le dijeron, oye, hay una controversia por el arrianismo, desde de aquí soy, y empieza con ellos a construir, a escribir la defensa de todo, y se arrancan, ¿no? Entonces, obviamente ahí se empieza a distinguir por por ese carácter que decían de que tenía que retractarse a los que eran contrarios a él. Por otro lado dicen que sí veía al contrincante, ¿no? Por decir algo, al que se oponía, al que le iba a debatir. Dice que si lo veía débil, no le hacía caso. Ya si lo veía que de veras le tiraba argumentos serios, entonces sí, pero acababa enojándose también. Entonces era así debatiente y de un carácter impetuoso. Así por eso fíjense que también tiene que ver, dicen los iconoclastas que por eso tiene que ver el león. Porque el león dicen que de que agarra su presa, no la suelta hasta asfixiarla. Dicen que San Jerónimo era más o menos así en sus argumentos filosóficos, de que tomaba a alguien hasta que no lo venciera en argumentos. Hay biógrafos que acá dicen, si estuviéramos en estos tiempos, dirían casi les provocaba
daño psicológico, Ujú. porque San Jerónimo era muy inteligente y muy defensor, muy apasionado, de que dijo, yo soy cristiano, híjole, no hubo poder que combatiera contra esa idea. Ujú. Pero fíjate que pasa algo interesante, que ahí después de estar en Aquilea, en el 374, o sea, a los 4 años de Ujú. todas estas controversias, se va hacia Siria. Y ahí cuando llega a Siria, más o menos la ciudad que ahora es Alepo, Ujú. entonces conoce a Santa Melania y llega muy enfermo. Ujú. ¿Tú crees? Muy enfermo. Y en esos delirios que tiene por la temperatura, sueña que comparece ante el tribunal de Dios. Ujú. Y que ante el tribunal de Dios, Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le dice? Soy cristiano. Y él le dice Dios, no es cierto, eres ciceroniano, Ujú. porque el cristiano no te ha interesado. O sea, él sus delirios. Ujú. Y obviamente ve a los ángeles que lo azotan. Hay un cuadro muy interesante Ujú. que dice San Jerónimo azotado por los ángeles. Si lo buscan ahora en el internet, que aparece todo lo que es la obra, Ujú. está San Jerónimo postrado y unos ángeles de veras así. Es ese momento cuando está delirando por la temperatura. Es realmente cuando empieza bien su momento de conversión, porque es cuando dice, a partir de ahora seré cristiano y me quito de todas las ideas filosóficas de greco-romanas, que eran paganas. De eso que dice, tú qué cristiano, de cristiano no tiene nada, es ciceroniano. Entonces él de ahí se apasiona y dice, no, ahora voy a defender la fe. Entonces, bueno, ya que está en Oriente, también en el 75 al 79, está con esa, fíjate, como que recibe en ese momento la inspiración para ser anacoreta, para ser monje, para ser asceta. Entonces, o sea, retirarse en la soledad, en la austeridad, en los ayunos, en las penitencias, y se va al desierto de Calcis, que está un poquito arriba de Israel, ¿no? O sea, por Siria. Entonces, ahí en el desierto de Calcis, pues definitivamente también se hace, pues tiene muchos momentos de conversión, porque dice que ahí es cuando siente, por eso te digo que cuando andaba en las fiestas romanas, le daba vuelo a la hilacha, como decimos, porque dice que ahí en ese momento lo que tiene, lo que le atormenta, son las tentaciones carnales. Hay otro cuadro, que está San Jerónimo así viendo hacia una roca, tiene un libro aquí, lo está tomando, y atrás se ven pues unas romanas, unas música, entonces que simbolizan toda la vida anterior que llevaba y que lo atormenta en el desierto de Calcis. Entonces ahí pues cuando San Jerónimo definitivamente dice, hasta aquí definitivamente, ya no me quedan dudas, le pertenezco a mi Señor. No, una cosa espectacular, vaya, muy tierna y muy bonita. Y de ahí, pues bueno, de ahí de que se va a Calcis. Después le toca también el cisma de Antioquía en el 380. O sea, vemos Antioquía está muy cerca también. Toda esa zona, Turquía, Siria, Israel. Es por donde él se anda desenvolviendo. Y ahí en este cisma de Antioquía es ordenado presbítero. Porque para entrar al cisma, pues no podías entrar como cualquier laico. Digo, para entrar al debate, a defender la fe, no podías entrar como laico, tenías que entrar como clérigo. Entonces lo ordenan. Y San Jerónimo dice, sí, acepto que me ordenen con una condición, que no me obliguen a ejercer mi ministerio entre el pueblo, porque yo me voy a ir al desierto. Yo quiero ser monje, retirado, vivir solo. Y le conceden, con tal de que entrara a defender la fe. Y entonces fíjate que ahí en ese cisma, definitivamente pues lo gana la Iglesia Católica, se dividen definitivamente, pero la fe prevalece gracias a él también y a todos los que entran ahí. Por ejemplo, dice, oye, cuando se va a Belén, que ahorita hablaremos de ese momento, dice, oye, pero entonces si te vas al desierto, ¿cómo vas a comulgar en Belén? Y entonces le permiten, ordenan a su hermano. Su hermano definitivamente pauliniano, lo ordenan. Fíjate,
Su hermano se va a vivir con él allá a la gruta de Belén. Y lo ordena sacerdote para que diariamente celebre la Eucaristía y entonces pueda comulgar él el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero imagínate que ordena a tu hermano. O sea, es una gracia de Dios también. Regalo. De hecho, pues si me permiten compartir esta experiencia, hace 15 años y hace mes y medio, Dios me concedió la gracia de estar en la gruta de San Jerónimo. Y en uno de los pilares, ahí dice también, Hieronymus Doctoris Ecclesiae, Paulinianos, Frater, Hieronymus. O sea, ahí dice, y Paulino, hermano de Jerónimo, y que estuvieron ahí. Y ahorita te hablo de dos grandes mujeres, que también, híjole, se van a distinguir. Entonces, estando ahí, como tiene tan buena defensa y ya es clérigo, ¿qué crees? Que le llega la noticia al Papa Dámaso, que había un clérigo que había defendido, y el Papa Dámaso dice, eso necesito aquí, tráiganselo a Roma. Y por eso es que se lo llevan a Roma, y por eso es que a San Jerónimo lo tenemos con su capa cardenalicia, su traje de cardenal, y que a él seguramente, por lo que vemos y por su forma de ser, le chocaba. Y aguantó solo 4 años, ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues sí, ahí en Roma se convirtió en algo como le llamaban, carismático, un clérigo carismático, pero incómodo. Porque empezó a criticar a la sociedad romana, que iba a misa no por convicción. Dice, por tan solo una sátira que tenía, dice, es que como esas mujeres que vienen con 3 manos, dicen, ¿por qué 3 manos? Dice, una a la derecha, una a la izquierda y una de pintura. Dice que ya son abuelas y quieren aparecer doncellas. Dice, entonces se empezó a hacer incómodo por eso, porque podía decir, bueno, ¿y tú qué? ¿No? Pero él era así. Ahora igual, los que llegaban ahí, dice, los ricos, los personajes con mucha posibilidad, pero que no iban, lo que menos les interesaba era comulgar. Era un desfile social. Pues también eso le molestaba, empezó a ser súper incómodo. O sea, caía mal por esa parte a la sociedad. Por decir la verdad. Por decir la verdad, que para él ha de haber dicho, para lo que me importa. Sí. Pero fíjate que en el 85 muere el Papa Dámaso. ¡Újole! Y ahí sí, se las quieren empezar a cobrar. Y empiezan a atacarlo. Y así de que, oye, tú, a fin de cuentas, déjanos. Tú porque eres exagerado, ¿quieres ser monje, quieres vivir pobremente? Pues vete, deja Roma, ¿qué haces aquí? Déjanos en paz. Entonces lo empiezan a criticar, porque también otra cosa súper importante, que San Jerónimo defiende a ultranza la virginidad. Él considera que la castidad, de hecho él ve al matrimonio como una forma de castidad. Y lo explica muy bien, porque él dice, también el casado vive casto, porque solamente podrá tener vida marital con su esposa, no con otra. Entonces es casto por todas las demás mujeres que él pueda desear, ¿no? Entonces ahí también tiene que ejercer la castidad. Fíjate, o sea, sus ideas que socialmente, diría yo, avanzadas, ¿no? Para explicar lo que es una vida cristiana. Entonces, al defender el Papa, pues empieza a hacer de amigas también ahí, romanas. Fíjate, son santas. Santa Marcela, Santa Albina, Santa Cela, Santa Lía, Santa Melania, Santa Fabiola, y las más cercanas, Santa Paula y su hermana Blesila, y también sus mujeres romanas de muchas posibilidades, Santa Eustoquia, que era la mamá de ellas. Los empiezan a seguir, y él dice, ¿saben qué? Roma no es para mí. Ahora sí, me voy. Dice, ¿pero a dónde vamos a ir? Dice, pues ¿a dónde más? A donde nació mi Señor. Ahí es cuando se va a Belén. Y manda a ellas a decir, pero fíjate, la idea de él es fundar 2 órdenes monásticas. Una para mujeres y otra para hombres. Obviamente a Santa Paula la va a dejar en la de mujeres y él se queda con la de hombres. Ahí en Belén son las primeras órdenes monásticas también que surgen.
¿sí? Junto con la red de San Pacomio, que también surge en el desierto también. Por eso San Francisco voltea a ver a San Jerónimo y a San Pacomio como ejemplo de castidad, de pobreza y de obediencia, que son las virtudes franciscanas. Entonces, ahí precisamente es cuando San Jerónimo, pues ya, se va a vivir a Belén. Siempre en sus escritos escribe con mucha satírica, con mucha, diríamos ahora, con mucha ironía, con mucho sarcasmo. Cuando quiere atacar, con mucho sarcasmo. Y entonces en esas cartas, pues se va se pelea con su amigo Rufino, ataca a Pelagio, que es otra herejía, que dice que entonces la salvación depende de tu esfuerzo. Es una herejía, porque entonces Cristo, que murió, que padeció por ti y por mí, y que lo hizo gratis, y su sacrificio es el único agradable a Dios, entonces ¿dónde queda? Si lo que importa es el esfuerzo. Fíjate. Entonces San Jerónimo defendía totalmente esa postura. Entonces, fíjate que de ahí, pues estando en Belén, fíjate, ya estamos hablando ya de, en 405, ya está en Belén, y ahí es con Pelagio, pero se enojan tanto estos pelagianos que van y le destruyen sus monasterios. Él se queda devastado. ¿Te imaginas, no? ¿Qué está pasando aquí? Pero se repone. Imagina, pues él estaba en Belén. De hecho, te decía yo que Dios me concedió la gracia. Está la gruta de la Natividad, con la estrella donde nació nuestro Señor, y como a escasos 10 metros está una puerta, te conectas y es una gruta de piedra viva, que es la de San Jerónimo. Entonces, quiero decirte que ahí San Jerónimo, fíjate, pasa algo hermoso. En la noche él muere en el 420, fíjate, de 80 años, casi, podríamos decir. Entonces, él muere en 420 y él en septiembre. Podría yo decirte que en la Navidad del 439, ya él hace mucha penitencia. Y él es consciente de su carácter, de todo lo que hace. Y es retratado también con una piedra. Con una piedra que definitivamente se golpeaba. Pero grandísimo. Eran unos ayunos grandísimos también. Entonces ya era, por eso el Greco lo pinta flaco. Así. Si sabes esa historia del Greco, ¿no? Que todas sus pinturas, el grito lo pegaron también en la iglesia española, porque pintó a los apóstoles el Greco, y toda su pintura religiosa. Pero dijeron, bueno, ¿y dónde encuentras esas caras escuálidas, escurridas? De veras, tenía su característica, así como Botero es un poquito la obesidad, ¿no? No, el Greco era una obesidad. Era escuálido. Y dice, tomo a los indigentes de la calle y esos son mis modelos. Digo, es una parte de exaltar precisamente la pobreza que también veía en nuestros apóstoles, incluso San Jerónimo. Pero bueno, a algunos no les pareció eso, decir, oye, ¿por qué pones indigentes y no tomas modelos? Estamos hablando de otra época. Claro. Definitivamente. Entonces, fíjate que en esa Navidad, San Jerónimo, el 24 precisamente, dice que estando en la gruta, ahí de Belén, mira, ahí está nuestra madre, con el niño manifestado, que ya después hablaremos otra plática de toda la iconografía de nuestro templo, que está magnífica. Entonces se le aparece el niño Jesús y le dice, Jerónimo, ¿qué me das? San Jerónimo dice, mi Señor, pues te he dado mi vida. Dice, ¿qué me das? Señor, te he dado mis bienes. Tú sabes todos los bienes que tenía yo en Roma, los he dado a los pobres, como tú dices. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, que venda todos sus bienes y que me siga. San Jerónimo lo tomó literal. Vendió todos sus bienes, o sea, la pobreza. Igual que San Francisco. Esa anécdota que hasta dice, pues, dejo mi ropa. Ni la ropa me quiero llevar. Entonces, dices, te he dado mis bienes.
¿qué me das, Jerónimo? Y le dice, Señor, te he dado mi intelectualidad, dejé de ser ciceroniano, y ya había traducido las escrituras ahí en Belén. En Belén es donde hacen la traducción del arameo y el griego al latín, pero al latín para el pueblo, al latín vulgar. Por eso la traducción se llama la Vulgata latina. Entonces ahí San Jerónimo, en esa gruta, en ese 24 de diciembre, le dice, estoy hablando también de otro tiempo, sí, claro. La gruta está vacía, todo eso está vacío. O sea, eso había quedado así, ni piedra sobre piedra, como dijo Jesucristo. En el 77, después, con Vespasiano, después Adriano, todo habían dejado, y Tito, habían dejado arrasado todo. Entonces le dice, ¿qué me das, Jerónimo? Dice, pues Señor, ¿qué más te puedo dar? Dice, ya te doy, pues te di mi vida, te di la traducción, te he dado mi penitencia, te he dado mis sacrificios. ¿Qué me das, Jerónimo? Dice, Señor, no puedo más, te he dado todo. ¿Y qué crees que le dice Cristo? Jerónimo, dame tus pecados. Sí, San Jerónimo en ese momento cae, se pone a llorar y dice, Señor, qué loco estás de amor. Fíjate, qué loco estás de amor por mí, que ahorita me estás pidiendo mis pecados, cuando sabes lo soberbio que soy, lo iracundo que soy. O sea, lo que era él, se pasa su vida. Dice, Señor, pues cuánto me amas. Se doblega ante el amor de Dios. Y es en ese momento, a los pocos meses, que San Jerónimo, un 30 de septiembre, hace el tránsito. Es decir, el paso del mundo al cielo, el paso al Padre. 30 de septiembre de 420. Y entonces, vaya, es magnífica su vida. Déjame comentarte que en el 747 lo beatifica el Papa Benedicto XV, y en el 767, a los 20 años, lo canoniza el Papa Clemente XIII. De hecho, el Papa Clemente XIII, le dice algo muy interesante en América. Mira, hace cuenta que va pasando, lo ve a él, una efigie de él, y el Papa Clemente XIII le dice, qué bueno que hiciste penitencia, qué bueno que te pegaste con la piedra, porque si no hubiera sido por eso, la iglesia no te hubiera hecho santo, porque eras muy duro en tu forma de corregir. Fíjate, o sea, una gracia. San Jerónimo, estoy seguro, América nunca se propuso ser santo, nunca se propuso ser un doctor, como decíamos, el mejor doctor que ha dado la iglesia. Y otra cosa interesante, ya para concluir, fíjate que San Jerónimo es el único santo reconocido por la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana. El único. Entonces, pues América, grandes rasgos, así, corriendo de nuestro santo patrono San Jerónimo, es una semblanza. Pero no sé si quisieras preguntar alguna otra cosa. No, ya en verdad que puedo preguntar si nos diste, vaya, unos cuantos minutos, toda la vida de San Jerónimo, que en verdad para los que somos coatepecanos, pues es muy interesante saber la historia, ¿no? Tenemos una ciudad llena de tradiciones, pero el saber... Y buenos historiadores así también. Así es. ¿Quién fue San Jerónimo? Sí, fíjate que también mucho tenemos dar gracias a esta inspiración del Espíritu Santo que trajo a nuestra tierra a los franciscanos. Así es. Porque los franciscanos, te digo, lo admiraban muchísimo, muchísimo. Por eso nos lo legaron, nos lo regalaron. Y bueno, ya te digo, en otra ocasión hablaremos de toda la iconografía de nuestro templo, que es hermoso, 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 el arte románico. Entonces, pues Ame, si quieres ir despidiendo esta plática para nuestros amigos que nos están viendo, y ya sabes, ahora sí les decimos, no se pierdan la próxima, que hablaremos sobre la iconografía de nuestro templo.
Ahorita sé que se estaba hacia la toma, hacia allá. Es un templo románico. Y fíjate que nuestro templo es una cruz. Así es. Todo nuestro templo es una cruz. Grandioso. América, no sé qué más quieras saber, pero estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues solamente recordar a todos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Parroquia San Jerónimo Coatepec, también en YouTube, Decanato Coatepec. Y bueno, no nos queda más que agradecer y comentarles, como nos dijo el maestro Enrique, seguirá este tipo de entrevistas porque es muy interesante conocer nuestra historia y bueno, aprovechar la inteligencia que nuestro Padre Dios les da, ¿no? A los maestros, historiadores, cronistas y bueno, hay que aprovechar. Así que, pues algo más, maestro, que quiera agregar. Compartirte algo personal. Fíjate que hace 15 años que porque ya había pasado la hora católica, allá entras por horas, tocaba la hora, creo que musulmana, entonces ya no podía yo pasar y que me cuelo, que me querían detener, pero yo me pasé a la gruta de San Jerónimo y ahí le pedí precisamente, no como Eliseo, sería mucha pretensión a Elías, déjame tu espíritu, 3 partes de tu espíritu, no, pero que me permitiera colaborar precisamente en expandir la fe en nuestra ciudad. Y fíjate, de ahí salió la inspiración después llegando con el padre Quintín, la inspiración para hacer la revista por eso le puse La Fe en San Jerónimo Coatepec. Y pues bueno, ahorita te digo, hace 1 mes y medio, pues también nos pusimos en la intercesión a todo Coatepec, junto con mi comunidad, lo pusimos en nos pusimos bajo la intercesión de San Jerónimo, que sé que él está intercediendo mucho por nuestro pueblo, por nuestra sociedad. América, muchas gracias por la oportunidad. Al maestro Enrique, muchísimas gracias, actual presidente del Consejo Parroquial. Servicio. Aquí en Coatepec, Veracruz, México. Y bueno, también agradecemos, por supuesto, a Said Rodríguez. Gracias, Said. Muchísimas gracias, Said. Emanuel Esteves Briones también. A Juan Carlos Barenque. Ellos también fieles servidores, yo lo puedo decir así, fieles servidores de nuestro Padre Dios, nuestra Madre Santísima, y también pues muy devotos a nuestro santo patrón. Nos ayudaron, así estas tomas, y ven el templo, nos ayudaron en la producción, toda la producción con ellos. Así que muchísimas gracias. Y este es un programa muy especial, con mucho cariño, preparado con mucho cariño para todos ustedes, paisanos coatepecanos, en vísperas de nuestra fiesta patronal San Jerónimo 2024. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y los invitamos para que sigan en las redes sociales. Les vamos a dar más entrevistas. Así que muchísimas gracias al maestro Enrique Domínguez Valerio. A ti, América. Gracias. Adiós. ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva! Algo más. Coatepec, el lugar donde la religión y la tradición se hacen cultura. ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva!